Listo. Entonces, buenos días para todos. Mi nombre es Vanessa María Ramos. Yo también pertenezco al área comercial de Fly Nature. Hoy, lastimosamente, nuestra gerente comercial Claudia no nos va a poder acompañar en esta presentación. Tuvo una situación personal, entonces voy a apoyarla yo hoy en el tema de Amazonas. Recuerden que estamos en el ciclo de capacitaciones Colombia, un mundo por descubrir. Hoy es nuestro tercer tema, vamos a tratar el departamento del Amazonas. Les voy a pedir que al final voy a dejar un espacio para si tienen dudas o preguntas acerca de este tema o de los dos anteriores que ya vimos. Recuerden que el primero fue contextualización y terminología y el que vimos el lunes pasado que fue Parques Nacionales Naturales. ¿Listo? Para ir de pronto como sacando esas dudas que tenemos. También recuerden que todas estas presentaciones y las capacitaciones que hemos dado quedan en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Fly Nature Colombia. Ahí no solo están las capacitaciones, sino que también tenemos muchos videos acerca de los diferentes destinos. Entonces les puede servir como ayuda a venta para sus clientes. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Bueno. Lo primero es la invitación que siempre les hacemos a todos los agentes de viajes y para que ustedes lo hagan extensivo a sus clientes. Nosotros los invitamos a que protejamos los ecodestinos de la explotación masiva, de la explosión masiva de turistas. Recuerden que si lo exclusivo es un lujo, pues que nuestro entorno natural sea la joya más preciada que tenemos. Nosotros siempre invitamos a que los viajeros entiendan que los destinos a los que los estamos enviando o el destino que ellos escogieron, en este caso Amazonas, es un destino delicado, es un destino que necesita preservación, que necesita conservación. El viajero tiene que ser consciente del lugar al que está yendo porque no es un destino como vacacional, como lo normalmente que vendemos, donde las personas pues van a encontrar la rumba, el licor, las 24 horas, la bulla, no. Estos son destinos diferentes que necesitan que nosotros los cuidemos. No sé si han visto muchas de las imágenes ahorita, pues en esta situación que estamos viviendo del COVID-19, mandan imágenes de Venecia, mandan imágenes de, inclusive aquí mismo, de Cartagena, de Santa Marta, cómo se ha ido recuperando nuestros océanos, cómo se ha ido recuperando la fauna y la flora que tenemos aquí, precisamente porque los humanos estamos dejando de visitar o dejando de intervenir en estos lugares y la naturaleza se está dando su espacio de regenerarse. Entonces, eso nos tiene que ayudar a que cuando salgamos de esta situación, eh, entendamos que la preservación y la conservación son fundamentales para que podamos visitar a futuro o podamos seguir conservando estos destinos. ¿Listo? Bueno, vamos a abordar hoy el tema, un extenso espacio territorio de nuestro país que es el Amazonas. Bueno, primero quiero orientarlos. Nuestra presentación va a tener el siguiente rumbo. Primero vamos a hablar un poquito de la parte política, de las generalidades del Amazonas, vamos a hablar acerca de sus atractivos turísticos y de sus tipos de turismo que se pueden hacer en el Amazonas. Vamos a hablar acerca de los alojamientos y por último pues ya tenemos el videíto y las preguntas. Bueno, entonces, el Amazonas es, actualmente es departamento, solamente a partir del año 1991 fue considerado como departamento. Antes y durante 60 años más o menos era una intendencia y luego fue una comisaría. Después ya bueno, se volvió departamento. Actualmente tiene solo dos municipios, que son Leticia y Puerto Nariño. El resto son corregimientos departamentales. ¿Listo? Los límites naturales del departamento del Amazonas son, tenemos el Putumayo en el lado occidental, en la parte norte tenemos Caquetá y Baupés, en la parte sur colindamos con Ecuador, con Perú y con Brasil. ¿Listo? Y es muy importante que recordemos lo siguiente, a pesar de que, miren, el territorio del Amazonas es muy, muy extenso, más de 110.000 kilómetros cuadrados, el 60% de su población, que son más o menos 75.000 personas, están ubicadas aquí, en Leticia. Y de hecho, los sitios visitables y turísticos solamente los vamos a encontrar aquí, en los dos municipios que les dije, en Puerto Nariño y en Leticia. ¿Listo? Es importante que sepan que en Leticia no solamente están, bueno, está habitado también, mejor dicho,
por unas comunidades indígenas fundamentales o principales, que son los Yaguas, los Witoto y los Ticuna. Estas comunidades indígenas a su vez se subdividen en etnias o en familias lingüísticas. ¿Listo? Esto lo vamos a abordar ahorita un poquito más al detalle. Entonces, por ahora, ¿qué nos queda? Pues que el departamento del Amazonas está ubicado en el sur de nuestro país, tiene límites naturales, es grandísimo, 110.000 kilómetros, pero solamente está habitado o lo podemos visitar en la zona de Leticia y de Puerto Nariño. ¿Listo? Pues para nosotros como agentes de viajes esto es fundamental. Solamente hay 2 aerolíneas que en el momento están volando a Leticia y lo vuelan previa escala en Bogotá. Los que estamos en Cali o los que estamos en Pereira no tenemos vuelos directos a Leticia. Todos nuestros viajeros deben volar primero a Bogotá y de Bogotá ya sí pueden volar a Leticia. Lo otro que es muy importante actualmente, bueno, depende de qué vaya a pasar con esto del coronavirus, pero actualmente solamente hay 3 frecuencias al día a Leticia, 2 de LATAM, 1 de Avianca. Entonces hace que en muchas fechas, que son temporada alta o son puentes, haya baja disponibilidad. ¿Listo? Lo otro es que los vuelos de ida son a las 6, a las 8 y a las 10 de la mañana. Quiere decir que por lo menos las personas que estamos volando desde Cali o los que están volando desde Pereira tienen que necesariamente conectar en los primeros vuelos de la mañana para alcanzar estas conexiones. ¿Listo? Eso debemos tenerlo muy importante. Y el vuelo promedio entre Bogotá y Leticia más o menos son 2 horas. Esto pues ya ustedes lo revisan cada quien en su GDS o si necesitan que les colaboremos también en algún momento para tomar pues un paquete con estos vuelos, no hay ningún problema. Bueno, hablemos ahorita un poquito de las fuentes hídricas del Amazonas. ¿Por qué es importante esto? Resulta que la mayoría de los recorridos o la forma que tenemos para conocer el departamento del Amazonas es a través de sus ríos, navegándolos. ¿Listo? Aparte de que es obviamente la zona muy bañada por estos afluentes. Quiero que de aquí nos quede la importancia de 4 ríos fundamentales. Voy a irlo señalando con el mouse. Arriba tenemos el río Caquetá. ¿Listo? El río Caquetá obviamente es el límite natural entre el departamento del Caquetá y el departamento del Amazonas. Aquí tenemos el río Apaporis. No sé si ustedes han leído la novela La Vorágine. En la novela La Vorágine es muy mencionado este río, el río Apaporis. ¿Listo? Luego tenemos acá en la parte sur el río Putumayo, que obviamente es un límite natural con el hermano vecino de Ecuador. El río Putumayo, miren la extensión, y por último, el río más importante que tiene la región y que le da nombre al departamento es el río Amazonas, que está acá abajo. Nosotros en Colombia solamente podemos navegar 116 kilómetros de este río Amazonas. El río normal, o sea, en su totalidad, tiene 6.788 kilómetros. Imagínense lo largo que es el río Amazonas. Pasa por 8 países. Nosotros solamente tenemos 116 kilómetros de ese río. Y así todo tenemos una riqueza de flora y fauna impresionante debido pues a todo lo que nos aporta esta fuente hídrica. ¿Listo? Entonces, esto es como lo que tenemos que hablar acerca de las fuentes hídricas. Ahora, esto sí ya nos va como interesando un poquito más. Vamos a abordar el tema de las generalidades para el departamento del Amazonas. ¿Listo? Lo primero de lo que quiero que hablemos es la gastronomía. Resulta que obviamente ya vieron toda la importancia hídrica que tiene el departamento. Por ende, podríamos decir que la parte gastronómica del departamento se basa en la pesca y preparación del pescado. ¿Listo? Lo más importante pues son peces de río, acá no tenemos mar, son peces de río y especialmente el que ellos más consumen o el que más conocemos es el pez llamado pirarucú. Es un pez que han habido ocasiones, los han sacado tan grandes que pueden ser del tamaño de una persona, de más de 1 metro de largo el pez pirarucú. Los indígenas tienen un plato específico que se llama el patarashka, es este primerito que ustedes ven aquí, que es el pescado, pero lo asan en hojas, pescado asado en hojas. ¿Listo? Es súper rico,
bueno, es como la preparación principal que tenemos acá. Lo otro que pues con todo el respeto de las personas que les gusta probar las diferentes eh, preparaciones culinarias, tenemos aquí, si ustedes ven, este es un gusano, se llama el mojojoy, le dicen el mojojoye. Es un gusano que se prepara frito, que, bueno, que lo fritan o se puede rellenar. Se debe comer preferiblemente asado, o sea, preparado, más bien, no crudo, aunque hay personas que lo comen crudo. Dicen que sabe como ácido, pero es un atractivo impresionante en la gastronomía del Amazonas. Tenemos muchos extranjeros que nos dicen, ve, a mí no me importa, solamente yo quiero ir a comer mojojoyes. Bueno, cada quien, digamos, tiene como, como su gusto. Personalmente a mí no me gusta, pero sé que hay personas que sí lo disfrutan muchísimo. Eh, lo otro, y otra de las principales delicias culinarias que tiene el Amazonas, se llama casabe. El casabe son unas arepas que son hechas de yuca. Entonces, todas sus preparaciones las acompañan de casabe. Nosotros aquí en Cali, pues usamos como casi todo va con arroz o con pan. Ellos allá todo lo acompañan con casabe. ¿Listo? Eh, Déjame un momento, qué pena que voy a ir como mirando algunas cositas que me van escribiendo en el chat. Eh, entonces, sí, el pescado es el pirarucu, que me estaban preguntando, el pescado es el pirarucu. ¿Listo? Recuerden que toda la gastronomía del Amazonas se basa en todo lo que produce la selva. Ellos, es muy poco lo que importan, esto solamente se ve en Leticia, pero digamos que más adentro en las comunidades ellos solamente viven o dependen de lo que produce la selva. Entonces todo es lo natural. Entonces es el pescado, es la yuca, es la savia que producen los árboles. Con esto ellos hacen sus preparaciones. ¿Listo? Continuemos un poquito. Listo. Separo. Listo. Ahora tenemos otro ingreso económico fundamental para algunas de las comunidades indígenas. Debo decirles que las comunidades indígenas no dejan nada al azar. ¿Listo? ¿A qué voy con esto? Resulta que ellos tienen o fabrican unas artesanías. Voy a irles hablando de algunas. Quiero empezar por estas que están aquí arriba. Si ustedes ven, son unas vasijas de barro. ¿Listo? Y tienen unos grabados especiales. Resulta que estos grabados es el lenguaje que utilizan los indígenas para expresar los sentimientos. Generalmente son de agradecimiento a sus astros, a sus seres espirituales más allá. Ellos agradecen por la vida, agradecen por el entorno, agradecen por el ambiente, agradecen al dios sol, al dios de la tierra, a su Pachamama. Cada grabado o cada manualidad o cada artesanía que hacen los indígenas tiene un significado. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros vemos eso y decimos, ay, tan bonito, tan lindo el color, un delfín, no sé, una ganta, pero no, es por algo especial. Es muy importante que si ustedes tienen la oportunidad o sus pasajeros tienen la oportunidad de visitar el Amazonas y comprar algo de estas artesanías, pregúntenle a los indígenas o pregúntenle a la persona que le está comprando, venga, ¿qué quiere decir esto? Explíquemelo, por favor. ¿Listo? También es importante resaltar una de sus principales actividades económicas, o sea, con base en la artesanía, es esta talla de madera. Si ustedes ven las imágenes que tenemos acá, estos son animales generalmente, delfines o dantas, eh, en las cuales ellos se inspiran para hacer esta talla de madera. Ellos usan normalmente palo de sangre o balso, es una madera que sacan allá mismo de los árboles que tienen allá y hacen estas figuras tan lindas. ¿Listo? Recuerden que esto les hablaba de que es un principal ingreso económico para las comunidades. Cuando nosotros las visitamos, existe la opción de comprar. ¿Listo? No solamente las vamos a encontrar en Leticia o en Puerto Nariño, sino cuando hacemos el recorrido que visitamos la comunidad indígena en Macedonia o alguna de las comunidades indígenas que tengan en el tour que ustedes le ofrecen a sus pasajeros, van a poder adquirir los productos de la comunidad. Y también en el Parque de Mundo Amazónico, ahorita les hablo de eso, también van a poder adquirir estas artesanías. ¿Listo?
También, pues aquí tenemos obviamente los canastos, las mochilas, los collares. Si ustedes me permiten, voy a mostrarles esto. Miren, por ejemplo, esta pulsera, no sé si la alcanzan a ver, esta pulsera que yo tengo es traída precisamente, elaborada en una comunidad indígena y como les dije, todo tiene un significado. Aquí nos está representando la vida, por ejemplo, si ustedes ven, el centro es la vida, que todo es el amor. Entonces, cada uno de los tejidos que ellos hacen tiene un significado. Vuelvo y les repito, consulten con la persona que les está vendiendo, el indígena, cuénteme qué quiere decir esto, o ustedes inclusive, existen tours donde uno puede tener una interacción con la comunidad indígena y ellos te fabrican una artesanía con base en algo que tú les hayas manifestado. Eso también se puede hacer, es muy importante. Listo, sigamos. Está como lento, internet, listo. Ahora quiero hablarles de la flora y la fauna. ¿Listo? Listo. Entonces, primero debemos decir, como ustedes saben, pues durante mucho tiempo han estado acabando, por así decirlo, se ha estado destruyendo mucha de la flora y la fauna, sobre todo la fauna que hay en la región amazónica. En este caso, vemos ahí el primer ejemplo de los delfines rosados. Durante mucho tiempo estuvieron cazándolos, estuvieron matándolos. Gracias a Dios, pues se entró en un proceso de conservación y hoy en día hay fuertes restricciones para las personas que quieren hacerle daño a estos animales. ¿Listo? Digamos que la mayoría de las personas que van al Amazonas lo que quieren ver respecto a la flora y la fauna, pues es el delfín rosado, que es lo típico de esta zona, y la Victoria regia. La Victoria regia es esta planta acuática que vemos aquí, que solamente se da en lagos tranquilos y puede alcanzar hasta 2 metros de diámetro. ¿Listo? Listo. Adicional a esto, bueno, quiero que aquí hablemos primero un poquito de la parte de la fauna. Tenemos más de 580 especies de aves, reptiles, mamíferos, pues estamos en la selva. Hay 220 especies de plantas medicinales, hay 200 plantas alimenticias. Bueno, ahí digamos que mucha información. Respecto de la parte de los animales, tenemos pues el delfín rosado, el pirarucú, babillas, el pez piraña. Eh, Ahorita les voy a andar un poquito, digamos, en los tipos de peces que hay. Pero es importante lo siguiente. Ustedes ven esta rama que se ve aquí, por favor, las personas que no están viendo el mouse, estamos hablando de la imagen que está al lado derecho. Esta rama que ustedes ven aquí se llama caucho. ¿Listo? Caucho y cedro negro son unas importantes plantas que hay en la selva amazónica y que no sé si ustedes recuerdan, pero hace unos años hubo una terrible lucha fronteriza con Perú, precisamente por una zona donde había mucho caucho. Resulta que hubo una época en la que la demanda de caucho fue tanto que subió muchísimo el valor del mercado. Entonces Perú empezó en la lucha a querer apropiarse de territorios donde estaban estas plantas. Eso hubo ahí invasiones, hubo esclavitud, maltrato, una lucha de muchos años. Al final terminamos perdiendo parte del territorio en el sur del país. Nosotros estábamos, nuestro territorio era mucho más grande hacia la zona sur. Perdimos con Perú. Ellos se quedaron con toda la parte norte, o sea, todo lo que es el norte de Perú que sale al río Amazonas, eso pertenecía a Colombia. Después de esta lucha, ellos se quedaron con esta parte, se firmaron unos convenios y listo. Y resulta que, pues, como si fuera, como que no les convenía, por así decirlo, empezó a caer el valor del caucho. Empezó a caer el valor del caucho y pues sí, hoy en día ellos tienen esta zona natural, pero digamos que no la pueden explotar como quisieron hacerlo en su momento cuando perdimos esta parte, ¿listo? Entonces, para que recordemos un poquito de historia acerca de, no solamente de historia, sino de la importancia que tiene esta zona y la fauna, la flora, pues, sobre todo, que nos puede, que teníamos o que tenemos en el Amazonas y que aún se puede explotar. Quiero hablarles también de otra planta muy importante y que los clientes no la preguntan mucho, que es la ayahuasca, conocida también como el yagé. No sé si ustedes han escuchado acerca del tour del yagé. ¿Listo? Resulta que la ayahuasca para los indígenas es la mamá de todas las plantas que hay en la selva amazónica. Es decir,
Todo lo que haya de flora en la selva amazónica nace de la ayahuasca. Para ellos esa es la mamá. Entonces, imagínense la importancia que tiene esta planta y todo lo que la utilizan en los ritos ancestrales. ¿Listo? Muchas de las personas y muchos clientes llegan y nos dicen, venga, es que yo quiero ir al Amazonas porque quiero tomar yagé. O inclusive aquí mismo en la ciudad hay lugares donde ofrecen la toma del yagé. Es muy importante que nosotros sepamos que no es que esté prohibido la toma del yagé, no es que esté prohibido hacer estas prácticas, pero sí las personas tienen que ser conscientes de lo que van a hacer. Esto nos contaban los indígenas que no todas las personas saben dar y saben llevar al cliente en este viaje espiritual que es la toma del yagé. Solamente algunos taitas de algunas comunidades indígenas que han heredado esa tradición de sus familias. Esto es algo que se hereda de familia en familia, de generación en generación, y que tienen una conexión espiritual increíble con la naturaleza. Son los únicos que están autorizados y sobre todo que son seguros hacer la práctica del yagé. Adicional a eso, recuerden que las personas necesitan una preparación espiritual. ¿Listo? Esto no es simplemente fui, me tomé una bebida y tuve un viaje por allá alucinógeno. No. Necesitas una preparación. Hay unas charlas con el taita. El taita inclusive decide si tú eres merecedor de tomar el yagé. Te acompañan todo el proceso, te enseñan acerca del respeto, te enseñan acerca de la tradición, que es lo que vas a experimentar, te hacen una preparación porque se supone que en el trance del yagé tú encuentras respuesta a muchas cosas que de tu vidas pasadas o cosas que te están ocurriendo en este momento. Es importante que cuando vayamos a vender, bueno, el tour del yagé se puede hacer en Amazonas, pero es importante que cuando lo vayamos a vender, aparte de la parte turística, que normalmente son 4 días, 5 noches, 4 noches, 5 días en Amazonas, el pasajero debe tener al menos 2 o 3 días adicionales que necesita estar dentro de la comunidad indígena, porque hay un día de preparación, luego hacen la toma del yagé. La mayoría de las personas despiertan de su trance entre 3 o 5 horas, pero hay muchas personas que duran varias horas más en trance. Y cuando tú te levantas, es como, dicen que es como si te hubieran dado una paliza porque o sea, estás cansado, estás agotado, necesitas dormir, alimentarte de una forma diferente, te dan unos platos especiales. Entonces no es como que simplemente fui, deme un día más, deme 2 días más. No, en los días que yo esté en el Amazonas voy a tomar el yagé, no. Entonces tengámoslo presente, explícale muy bien a los pasajeros qué es el tour del yagé, qué es la ayahuasca y que deben de tener una preparación espiritual y emocional para poder hacer este tour. ¿Listo? Debemos tener presente, por favor, o recordar en la parte de flora y fauna que el Amazonas pues, es una de las selvas más grandes que existe en nuestro planeta, que debemos cuidarla, que debemos preservarla, que aquí hay especies de mamíferos, de aves, hay plantas, peces que son únicos de esta región. Es importante que los viajeros entiendan lo que decíamos al principio, preservación y conservación. Necesitamos concientizar al viajero del destino al que está viajando, al que está yendo. ¿Listo? Bueno. Ahorita sí, entremos un poquito más en el tema que nos interesa, la parte de turismo. Esta imagen que tenemos aquí es una imagen que nosotros, bueno, a todos los que estamos en el área comercial de Fly Nature, nos gusta muchísimo porque explica muy al detalle los atractivos turísticos y la forma en la que debemos recorrer o cómo se hacen los tours en el Amazonas. Listo. Entonces, empecemos por acá abajo, por favor. Acá tenemos a Leticia, en toda la punta. ¿Sí me están siguiendo? Bueno, espero que sí. Eh, tenemos Leticia. Si ustedes ven, siempre, o lo que les dije al principio, el Amazonas se conoce navegando los ríos. Entonces, vamos a coger el río Amazonas para arriba. Si vamos siguiendo el río Amazonas para arriba, por acá nos vamos a encontrar un atractivo turístico, Isla de los Micos. Ahorita hablamos un poquito de ellos. Si seguimos por acá, nos vamos a encontrar el Parque Nacional Natural Amacayaco. Recuerdan que la charla pasada hablamos de parques nacionales naturales. En la zona de la Amazonía hay 7, 8 parques nacionales naturales y hay varios santuarios de flora y fauna. Hace un tiempo, ustedes recuerdan que una cadena hotelera tenía un hotel precisamente aquí en el Parque Nacional Natural Amacayaco.
que hubo que cerrar por temas de conservación. Pero digamos que es un parque nacional natural que se puede visitar previa autorización y un trámite que se debe hacer. Y si seguimos navegando, llegamos hasta acá arriba, Puerto Nariño, que es el otro atractivo turístico importante que tenemos en la región de la Amazonía. ¿Listo? Y enfrente tenemos el lago Tarapoto. Entonces, muchas de estas, pues navegamos por el río, hay partes donde se tiene que hacer caminatas y hay partes donde nos podemos alojar. ¿Listo? Bueno, entonces, si quieren, después les comparto esta imagen de Amazonas que es súper chévere para que le podamos explicar a los pasajeros cómo va a ser el recorrido y cuáles son los atractivos que van a visitar acá. Bueno, hablemos ahora primero de Leticia. Leticia, obviamente por ser la capital, pues es el lugar donde vamos a encontrar mayor oferta hotelera y mayores atractivos turísticos. Los pasajeros pueden alojarse en Leticia toda la cantidad de noches que deseen, o pueden hacer un combinado con Puerto Nariño, o pueden hacer un combinado con algunas de las reservas naturales o comunidades indígenas. Pero digamos que si los pasajeros quieren tener ciertas comodidades, obviamente les sugerimos alojarse en Leticia porque pues es el casco urbano y ahí van a poder encontrar todo. ¿Qué atractivos turísticos tenemos en Leticia? Hablemos primero del Parque Santander. El Parque Santander pues es el parque principal de Leticia, también conocido como el Parque de los Loros. Entonces, este es uno de los atractivos turísticos porque resulta que a las 6 de la tarde empiezan a llegar diferentes aves, especialmente loros, a este parque y es muy hermoso ver cómo llegan y los cantos que hacen. ¿Listo? Entonces, generalmente a las 6 de la tarde, si estamos alojados en Leticia, nos disponemos para ir al Parque Santander y hacer el avistamiento de los loros. También tenemos aquí el Museo Etnográfico del Hombre Amazónico, que está ubicado en el Banco de la República. En muchas de las ciudades de nuestro país, por ejemplo en Cali, en Bogotá, en el Banco de la República tenemos el Museo del Oro. En Leticia, en el Banco de la República, está alojado el Museo Etnográfico del Hombre Amazónico. Aquí lo que podemos ver es las diferentes etnias, conocer acerca de las diferentes etnias que existen en el Amazonas, su cultura y cómo son sus tradiciones. Esto es una visita imperdible. Los pasajeros generalmente tienen un día libre, entonces podrían utilizarlo para ir al Museo Etnográfico. También tenemos la Reserva Tanimboca. La Reserva Tanimboca está muy cerca de Leticia, más o menos a 10-15 kilómetros, y tiene unos atractivos turísticos. Si las personas te dicen, yo quiero quedarme en una casa en el árbol, no en la selva, sino cerca de Leticia, porque me da mucho susto la selva, pues la Reserva Tanimboca es el lugar. Aquí han hecho unas construcciones en madera, en la copa de los árboles, donde las personas van y se quedan. Obviamente no hay camas, no hay lujos, es como el colchón y algunas comodidades básicas que hay para que puedas alojarte ahí, pero está muy cerca de la ciudad y en el entorno de la naturaleza. Entonces las personas pueden escuchar los animales, pueden escuchar, pues vivir la experiencia, mejor dicho, de estar en el Amazonas. También aquí tenemos un serpentario, también hay, las personas pueden hacer pesca, pueden ver diferentes animales que tenemos en la zona del Amazonas. Quiero, y es muy importante recalcarles o mostrarles que empezamos a tener esta cultura de los mercados locales. Ustedes saben, y existe de hecho, ya hay una tendencia turística en todo el mundo de visitar los mercados o las plazas o las galerías en las ciudades principales. Pues Leticia no es la excepción. Resulta que ellos tienen un mercado local donde las personas pueden ir y no solamente comprar y degustar las frutas, sobre todo, de la región, sino que hay experiencias. Muchos de los indígenas o muchas de las personas que ofrecen estos productos te cuentan, no, mira, esto lo traemos de este lugar, esto se come así, te lo enseñan a pelar, le echan el adicional, los mojojoyes los puedes conseguir aquí en el mercado local. ¿Listo? Es una, como les decía, es una nueva tendencia y sería muy chévere también que nuestros viajeros fueran hasta allá y probaran la comida típica de la región. Recuerden que siempre es nuestra cultura, es cultura de Fly Nature, eh, incentivar a las personas a que compartan con las comunidades locales, con los raizales. No solamente o sea, bueno, nos quedemos en el hotel comiendo la comida tradicional, el almuerzo o la cena,
típica de los hoteles, sino que también démonos la oportunidad de conocer y de explorar estas gastronomías peculiares de cada una de las regiones a las que vamos. En el Amazonas les aseguro que hay muchas frutas que no las vemos acá en el interior. Entonces pueden ir, hacen su compra, degustan esto y ayudan y colaboran con la comunidad local. ¿Listo? Les comentaba que había un lugar que se llamaba el Parque Ecológico Mundo Amazónico. ¿Qué pasa? Hagan de cuenta que tenemos esos viajeros donde dicen, venga, yo quiero ir al Amazonas, pero lo mío no es ir a la selva, lo mío no es navegar río arriba, lo mío no es ir a ver plantas, a ver animales allá en la selva, yo prefiero las comodidades de Leticia, pero quisiera conocer todo lo de la cultura y la tradición amazónica. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es alojar al pasajero en Leticia y le ponemos un pasadía o un full day al Parque Ecológico Mundo Amazónico. Resulta que el Parque Ecológico Mundo Amazónico está dividido en 5 zonas diferentes. Esto es un parque temático, así como cuando tenemos nuestros viajeros que se van a, voy a poner un ejemplo, a Panaca y hacen el recorrido por las estaciones, así mismo es Mundo Amazónico. Tiene 5 estaciones diferentes. Entonces, la primera que tenemos es el Jardín Botánico. ¿Listo? En el Jardín Botánico, ahí vamos a encontrar todo lo que son hierbas medicinales. Vamos a estar ahí con los intérpretes ambientales donde nos van a enseñar cómo podemos curar muchas enfermedades y muchos males sin usar la medicina blanca. Digamos que la medicina blanca es la medicina tradicional que nos ofrecen las EPS. Ellos proponen o ellos están convencidos de que todas las hierbas naturales o que todas las plantas que existen en la selva sirven para algo y nos pueden ayudar o curar muchos de nuestros males. Entonces aquí los intérpretes ambientales nos van a explicar cómo usar, cómo es el proceso de que ellos usan algunas plantas medicinales para poder curar o ayudarnos en estos procesos de enfermedad. Por ejemplo, en mi caso, tengo un spray que es una esencia de marihuana, pero sirve para los dolores. Entonces, todo esto lo podemos conseguir allá. ¿Listo? Porque pues, de todas formas no es lo mismo lo que a uno le venden acá en el interior que lo que podemos conseguir directamente allá en el destino. La segunda estación es el acuario. En el acuario vamos a encontrar todos estos peces de río que los pasajeros les da miedo, por ejemplo, las pirañas. Aquí vamos a encontrar pirañas, vamos a encontrar pirarucú, vamos a encontrar diferentes especies que hay o que habitan en todos los ríos, en todas esas fuentes hídricas que vimos del Amazonas. También tenemos otra estación que se llama los senderos de la selva. Los senderos de la selva son caminatas cortas que los pasajeros harían donde se puede hacer el avistamiento de aves o el avistamiento de fauna de la región. ¿Listo? Entonces, no los vamos a ir a meter a la selva porque ellos no quieren ir allá, les da miedo, no es lo suyo, pero entonces aquí van a tener unas caminatas cortas donde se va a recrear lo que es realmente la selva amazónica y vamos a estar acompañados de intérpretes ambientales para hacer los avistamientos. También tenemos otra estación que se llama Juegos Tradicionales. Esta, la verdad, es la más chévere. Es como la estación cultural a donde si llevamos niños, aquí es donde se van a divertir. Resulta que aquí tenemos recreado unos juegos tradicionales de las comunidades indígenas. Por ejemplo, si ustedes están aquí, esto es una persona que está en un columpio. También tenemos, aquí les están enseñando cómo cazar con arco. Cazar, recuerden que los indígenas solamente cazan por necesidad, ¿no? No por gusto ni por placer como lo hacen los otros seres humanos. Pero aquí nos van a enseñar cómo hacer la construcción del arco, cómo usan ellos la flecha, vamos a poder disparar, vamos a tener también otros, digamos, vamos a aprender acerca de la cultura de las comunidades indígenas. Si no tenemos la oportunidad de visitar la comunidad indígena, pues aquí vamos a aprender un poco acerca de ellos, de su cultura y de sus costumbres. La otra estación que tenemos se llama Productos Amazónicos. Aquí vamos a aprender acerca, nos van a enseñar acerca de las materias primas que ellos usan, no solamente para sus comidas, sino para fabricar sus artesanías. Entonces van a explicar cómo hacen estas vasijas de barro o nos van a explicar, por ejemplo, la técnica de hacer el pirarucú o la técnica de hacer la arepa de yuca. Entonces, todos estos son productos amazónicos que aquí vamos a aprender todo lo que vimos en el mercado local, que los pudimos coger y comérnoslos, aquí vamos a aprender cómo utilizarlos
para sacarle provecho, ya sea en la parte gastronómica o en la parte de artesanías, que es de la comunidad. ¿Listo? El ingreso a Parque a Mundo Amazónico, para que tengan una referencia, el full day más o menos está entre 80 y 100.000 pesos, porque igual se debe comprar una manilla, incluye su almuerzo, su traslado, pero es para que nos hagamos una idea, porque normalmente los pasajeros tienen un día libre en los tours que contratan o que consiguen, entonces sería muy chévere si los podemos llevar a Mundo Amazónico, pero pues es algo que normalmente no está incluido, pero que se puede solicitar o se le puede sugerir al pasajero. ¿Listo? Bueno, continuemos con Tabatinga. Tabatinga realmente es Brasil. No nos confundamos. Está muy cerca. Aquí en este mapa lo podemos ver. Este es el límite. Esto es Leticia y esto es Tabatinga. Tabatinga es Brasil. Pero según los acuerdos fronterizos que hay entre ambos países, esto es un lugar de respeto, es un lugar de tradición cultural. Es decir, los brasileños no se vienen para Leticia y dicen, ay, no, yo me quiero radicar aquí para tener beneficios colombianos, ni los colombianos se van por Brasil. Digamos que cada uno respeta su espacio, respeta su división política, respeta sus culturas. Ir a cruzar, digamos, entre Leticia y Tabatinga, literal es como cruzar una calle. No sé si ustedes, para que nos hagamos una idea, aquí, por ejemplo, cuando pasamos de Ipiales a Tulcán, pues estamos aquí en Colombia, en Ipiales, seguimos la carretera y ya estamos en Tulcán, que es Ecuador. Asimismo pasa entre Leticia y Tabatinga, entre cruzar entre Colombia y, y, y Brasil. ¿Listo? Bueno, voy a comentar algo aquí que me están preguntando. Me decían que incluye Mundo Amazónico. Realmente incluye, hay varios planes. Si los pasajeros solamente quieren ir a hacer el avistamiento de aves, solo le incluimos los senderos. Si el pasajero quiere ir a juegos tradicionales, pues le ponemos algo más al pasaporte. Asimismo, tiene un costo. El más económico es como de 70.000 pesos, que es la entrada, los traslados, de avistamiento de aves, el almuerzo, lo más básico. Pero de ahí puedes ir subiendo y hay diferentes precios dependiendo de lo que los pasajeros quieran hacer. ¿Listo? Después, si quieren, me escriben y les podemos enviar más información al respecto. Retornando a Tabatinga, entonces lo podemos visitar siempre, siempre, la verdad, está incluido, o al menos en los programas que nosotros vendemos de Amazonas, está incluido porque es una visita obligada. Conoce, las personas dicen, oh, ok, vine a Brasil, la frontera con Brasil, entonces pues siempre incluimos la visita a Tabatinga. Aparte que se hace como un city tour en Leticia, vamos a Tabatinga, visitamos unos atractivos turísticos y nos devolvemos. ¿Listo? Ok, listo. Quiero hablarles de otro atractivo turístico eh, que hay en Amazonas, que se llama el Festival de la Confraternidad Amazónica. Esto es un festival que no es muy conocido, sin embargo es muy lindo. Si ustedes tienen la posibilidad, perdón, ustedes o sus pasajeros tienen la oportunidad de visitar Leticia en estas fechas, se hace normalmente entre el 15 y el 20 de julio, en el puente del 20 de julio. Sería una experiencia increíble. Primero que todo, déjenme decirles que para esta época, o sea, ya en este momento, nosotros tenemos reservas para alojamiento de pasajeros durante el Festival de la Confraternidad Amazónica. Se llena muchísimo porque pues realmente vienen de las tres regiones. A ver, les cuento qué es el Festival de la Confraternidad Amazónica. Resulta que se unen las tres fronteras, Perú, Brasil y Colombia, pero las comunidades locales de estos países. Si vienen todos para Leticia y hacen un evento, un carnaval que dura, un festival que dura más o menos entre 5 y 6 días. Durante este festival ellos tienen competencias deportivas, tienen pruebas de canotaje, tienen triatlón, tienen hasta una copa de fútbol, la Copa Internacional de Fútbol de la Confraternidad Amazónica, así se llama. Tienen el desfile de la juventud, tienen un reinado internacional y lo más importante es que tienen unas noches de folclore. ¿Listo? Estas noches de folclore es una por cada país, donde en la tarima principal, en Leticia, vienen las comunidades y hacen un despliegue hermosísimo de su cultura. Entonces tienen bailes, tienen cantos, tienen traen la parte gastronómica. Entonces es como que ese día es de Brasil, al día siguiente es de Perú,
Al día siguiente es de Colombia y toda Leticia se viste como si fuera Perú y todos se visten como si fuera Brasil. La decoración, los restaurantes, las comidas típicas, todo tiene que ver con ese país ese día. ¿Listo? Esto es un festival que se hace más de 30 años, que como les dije no es muy conocido, pero es de gran importancia. Debo informarles también, por ejemplo, o bueno, comentarles más bien, informarles, no comentarles. Si ustedes vieron, se hace en el puente del 20 de julio. Recuerden que nosotros tenemos una fiesta nacional ese mismo día y así como nosotros en las principales ciudades salimos a ver la parada militar, resulta que en Leticia, ese 20 de julio, también se hace una parada militar, pero no solamente de las fuerzas de Colombia, sino que Perú y Brasil también traen una representación de sus fuerzas militares y nos acompañan en este desfile militar. Entonces tú no solamente estás viendo las fuerzas colombianas, sino que ves el desfile y la majestuosidad de las fuerzas militares de Perú y de Brasil. O sea, es algo increíble, es para desconectarse. Estos 5 días es vivir un festival de folclore. O sea, no es, vuelvo y les digo, recuerden que en estos destinos de naturaleza no es rumba, no es música, digamos, a todo volumen, sino que todo lo que se hace tiene un sentido. Entonces aquí lo que vamos a ver es folclore de los diferentes países que están visitando esta confraternidad amazónica. Vamos a escuchar es su música, sus tradiciones, no vamos a tener el full estilo, sino que vamos a tener es un recorrido por la gastronomía típica de estas regiones. ¿Listo? Tienen que programar con tiempo, de verdad que tienen que programar con tiempo porque tras de que es un puente, pues es el Festival de la Confraternidad, entonces se llena muchísimo porque todo se hace en Leticia. Entonces recuerden que la gente o las comunidades locales de Perú y de Brasil vienen y se alojan en Leticia, entonces se llena todo impresionante. ¿Listo? Los invito a que de pronto le hablen a sus pasajeros acerca de este festival y que puedan asistir. Van a tener una experiencia muy, muy bonita. ¿Listo? Y van a conocer mucho de las tradiciones de estas comunidades. Bueno, con la Festival de la Confraternidad Amazónica terminamos un poquito acerca de Leticia y de los atractivos turísticos que hay en Leticia. Entonces recuerden que hablamos acerca de conocer el Museo Etnográfico en el Banco de la República, acerca del Parque de los Loros, hablamos del mercado local, hablamos de Mundo Amazónico, Tabatinga y el Festival de la Confraternidad. Esos son como los principales atractivos turísticos que tenemos para las personas que están alojadas en Leticia y que no, pues se van a quedar ahí y no van a salir de ahí. Ahora voy a hablarles del otro sitio turístico, el otro atractivo turístico que tiene el departamento del Amazonas, que es Puerto Nariño. ¿Listo? Puerto Nariño está, permítame, me voy a devolver al mapita que nos gusta. Miren, Puerto Nariño está acá arriba. Entonces, para llegar a Puerto Nariño tenemos que navegar por el río Amazonas desde Leticia hasta Puerto Nariño. ¿Listo? Entonces, ya que nos ubicamos geográficamente, volvamos acá. En Puerto Nariño, los atractivos turísticos son 6 principalmente. Primero, bueno, ahorita hablábamos acerca de la isla de los Micos. La isla de los Micos se visita cuando vamos de Leticia hacia Puerto Nariño, es una parada obligada a borde del río Amazonas. Ahí vamos a encontrar estos pues, animalitos que son tan lindos todos, realmente queremos visitar la isla de los micos, o sea, si tú vas al Amazonas y no fuiste a la isla de los micos y no tienes la foto con los miquitos acá encima, pues nada, no pasó nada. Pero digamos que la isla de los micos pues es un atractivo turístico, todos, yo creo que la mayoría lo hemos escuchado, entonces pues digamos que no hay como mucho como que andar en él. Quiero comentarles acerca de cosas que no conocemos y que los viajeros deben visitar cuando estén en Puerto Nariño. Normalmente si solo van de pasadía, se les hace una caminata por el pueblo y conocen algo muy superficial y se regresan. Nuestra recomendación es que al menos les demos una noche de alojamiento a los pasajeros en Puerto Nariño. ¿Listo? No es muy cómodo, ahorita hablamos acerca de los hoteles que hay en Puerto Nariño, pero es una experiencia que los pasajeros deben vivir para decir que realmente estuvieron alojados en la selva. ¿Listo? En la alcaldía de Puerto Nariño tenemos un museo etnográfico que se llama Yaipata Winchi. Este nombre significa elementos sagrados de la casa. Como su nombre lo dice, realmente aquí lo que hay es una exposición acerca de todos los elementos o implementos que son tradición o que son fundamentales para las culturas indígenas que ellos tienen en sus malocas
y que nos están compartiendo, nos están permitiendo conocer cómo viven ellos y cómo son sus tradiciones. ¿Listo? Bueno, está en la alcaldía, es público, entonces cualquier persona lo puede ir a visitar. Quiero hablarles acerca de la comunidad macedonia. La comunidad macedonia, en general, la mayoría de las comunidades indígenas que hay en el Amazonas son muy amables, son muy fraternos. Las personas llegan, visitan la comunidad, ellos les cuentan acerca de sus costumbres, generalmente hacen alguna demostración cultural para que conozcamos, pero también existe la opción de pasajeros que se quieren alojar dentro de la comunidad, vivir ese turismo etnocultural del que estuvimos hablando, y normalmente se hace en la comunidad macedonia. Muchos de ellos no hablan español, pero créanme que se hacen entender sus gestos y el haber recibido ya en múltiples ocasiones viajeros, eh, les hace que hayan aprendido también un poquito de nuestra cultura y aprendan como que cómo comunicarse con nosotros. ¿Listo? De la comunidad macedonia nos quedamos con eso, que los podemos visitar, tienen muchas cosas que enseñarnos. ¿Se acuerdan las artesanías que vimos? Ellos las fabrican, las pueden adquirir cuando visiten esta comunidad. Y existe la opción de alojarnos al menos una noche dentro de la comunidad. Eso es un turismo étnico del cual ahorita les hablo un poquito más. ¿Listo? Ok, y también debo hablarles acerca del Centro Interpretativo Natutama. Natutama nos va a mostrar una réplica generalmente en tamaño real de las especies que hay en el Amazonas. ¿Listo? Aquí nos van a enseñar también cómo proteger el medio ambiente, nos van a hablar acerca de conservación, pero no nos van a hablar como las personas que somos del interior y les decimos, vea, por favor, cuide el medio ambiente. No, nos van a hablar desde ellos como raizales, cómo ellos protegen el medio ambiente y cómo nos piden a nosotros que los protejamos. Por ejemplo, me estaban comentando ahorita vi en el chat que estaban hablando acerca de usar repelente. Y debo decirte precisamente que una de las recomendaciones que hacen aquí es que no usemos repelente. No se debe usar nada de estos productos que vayan a dañar la naturaleza, porque el repelente es aerosol y tiene unos compuestos que dañan no solamente la fauna y la flora de esta región, sino que puede causar daños irreversibles. No solamente pasa aquí en el Amazonas, sino que, por ejemplo, cuando visitamos Caño Cristales, las plantas acuáticas se mueren si tú usas repelente o si usas protector solar, si usas, por ejemplo, el chapstick que usamos mucho las mujeres. Entonces, nos recomienda cuando visitamos a destinos de naturaleza no usar esto. Existen unos repelentes que dicen que son naturales. La verdad, preferiblemente usa tu ropa de algodón, manga larga, pantalón largo, licras largas, podemos usar las mujeres, nuestro gorro, el que tiene la capa aquí atrás. Hay otras formas de protegernos, pero intentemos no usar estos eh, productos que pueden dañar el medio ambiente. Estos son el tipo de cosas que nos van a dictar en estas charlas de medio ambiente, ¿listo? Entonces no solamente van a hablar de qué podemos y qué no podemos hacer, sino cómo desde nuestros hogares podemos apoyar y conservar y preservar el medio ambiente, ¿listo? Otro atractivo que hay en Puerto Nariño se llama Naipatá. Okay, es un mirador. Naipatá significa casa en el árbol o casa del árbol. Y pues su nombre, digamos que lo dice todo. Es un mirador que está más o menos a 18 o 20 metros sobre el nivel de los lagos. Desde allí tú puedes observar el río Amazonas, puedes ver el lago Correo. Es un mirador increíble, 360 grados, para que puedas visualizar desde lo alto cómo se ve la selva amazónica. ¿Listo? Y también tenemos el lago Tarapoto, o el lago Tarapoto, también existe otro lago que es el lago Correo. ¿Qué debo decirles del lago Tarapoto? Es un lago que normalmente se puede navegar solamente en época de invierno. Recuerden que de noviembre a julio es la época de invierno en el Amazonas. Ahí es donde empieza a llover, se llenan los lagos, la selva empieza pues a renacer. El resto del tiempo, la temporada seca, que es de junio a noviembre, normalmente no se pueden navegar estos ríos, entonces, o estos lagos.
Normalmente uno llega hasta un lugar y desde ahí nos toca bajarnos de la lancha y empezar a caminar. ¿Listo? Entonces, muchas personas dicen, no, pero es que ¿cómo vamos a ir en invierno al Amazonas? Pues resulta que estos destinos de naturaleza que tienen que ver con muchas fuentes hídricas, pues la mejor forma o la mejor época del año para visitarlos es precisamente la época de invierno, la época de lluvias, porque es donde nace o donde sale la selva, donde se despierta y empiezan a salir todos los animales, empiezan a salir los pescados, empiezan a salir los delfines, que nos vamos a mojar, sí, claro, pero pues uno puede llevar un impermeable o algo así, pero es muy diferente visitar el Amazonas en época de invierno a visitarlo en época de verano, ¿listo? Porque no, pues no vas a poder ver la majestuosidad del río ni de todas sus fuentes hídricas si vas en verano, ¿listo? Los delfines rosados normalmente se ven cuando estamos navegando el río Tarapoto, el lago Tarapoto, perdón, y la Victoria Regia también. Entonces es importante que tengan eso presente. Ahora, ¿qué tipos de turismo podemos realizar en el Amazonas? Ya vimos los atractivos turísticos. Ahora veamos cómo podemos eh, involucrarlos pues, en este tipo de turismo. Existen principalmente tres formas de hacer, o bueno, tres tipos de turismo que se pueden hacer en el Amazonas, según nuestras recomendaciones. Primero, la parte de escalada de árboles o deportes extremos, que realmente pues, pues sí, son un poquito extremos. La escalada de árboles es más o menos, son 35 metros que tienen los árboles. Entonces, imagínense si uno escalando rocas emocionante, pues escalar un árbol más chévere. Tú llegas a la copa y puedes ver ahí muchas especies de aves, puedes ver otras especies de árboles, puedes ver lo mismo que viste ahorita en el Naipatá, en el mirador Naipatá, lo puedes hacer aquí un poco más natural. ¿Listo? Entonces, escalaste el árbol, viste esta hermosura de especies y ¿cuál es la recompensa? Pues la bajada. Normalmente, después de que escalamos un árbol, la bajada es en canopy, o sea, es un descenso por cuerdas hasta otro árbol o hasta otra parada donde ya sea un poco más segura. Aquí eh, es importante recordarles algo. Bueno, primero que es para mayores de 12 años, no se permiten niños haciendo canopy. Y lo segundo es que quisiéramos invitarlos a tener un poquito la mente abierta. ¿En qué sentido? Muchas de las personas que nos piden destinos de naturaleza, pensando en la parte de relajación y de tranquilidad, son adultos mayores. ¿Qué pasa? Nosotros vemos un adulto mayor y no le ofrecemos este tipo de actividades porque decimos, no, pues no va a poder hacer una escalada, pues tan mayor va a estar limitado. Nuestra invitación es a que averigüemos un poco más acerca de esta persona. Resulta que hoy en día los adultos mayores visitan mucho, tienen clubes, tienen el grupo de la tercera edad donde hacen ejercicio, donde hacen gimnasia, son activos, tienen recorridos, salen de paseo, hacen caminatas, hacen clases de hidratación, ¿cómo se llama? De hidroterapia. Bueno, hacen muchas actividades y generalmente son más activos que muchas de las personas que tenemos trabajos sedentarios o que solamente estamos en un computador o estamos en un escritorio todo el día. Estas personas normalmente, si les hablamos acerca de estas actividades, les va a parecer muy chévere. Obviamente, si ya tienen una limitante física, pues ni modo. Pero seguramente escalar para ellos un árbol no va a ser un problema o no va a ser un limitante porque ellos tienen todos los días en actividad física. Entonces la invitación es a que les preguntemos, venga, ¿usted qué tal de actividad física? ¿Le gustaría hacer algo así diferente en la selva? ¿Le gustaría hacer esto? Ah, no, que sí. ¿Usted cree que está en condiciones? Sí, se lo ofrecemos, se lo incluimos. O sea, no pensemos por las personas, ¿listo? Estas son actividades que son muy seguras. No crean que simplemente la persona va a estar ahí, pues, escalando el árbol. No, tienen unos arneses, van con cables, no se caen. O sea, es algo muy, muy, muy trabajado, muy elaborado, muy seguro para estas personas. Entonces, la invitación es que no le pongamos límites a las personas, ofrezcámosle todo lo que tiene el destino por hacer y que ya ellos escojan. ¿Listo? Otro tipo de turismo que podemos hacer en el Amazonas, obviamente, es la pesca artesanal. Resulta que con todos los afluentes hídricos que ellos tienen, es posible hacer pesca no solamente de lo que ya hemos visto, que es el pirarucú, las pirañas, sino otro tipo de pescados menos inofensivos que existen en el Amazonas. Normalmente los nativos usan varas y cuando tú compras, existe el tour de la pesca y tú puedes adquirirle para tus pasajeros
esta actividad, les enseñan desde cómo hacer la vara o cómo usan ellos, les enseñan la técnica para que las personas puedan hacer pesca artesanal, ya sea con vara, con atarraya e inclusive ellos tienen un tipo de pesca que es con la mano. Es muy compleja porque normalmente cuando los lagos han inundado cierto sector y bajan las aguas, algunos pescados quedan atrapados en estos estanques que han dejado ahí el agua. Entonces se trata de que tú, en mucha calma y mucha paciencia, la verdad es que yo creo que hacer pesca a mano es para las personas que tienen mucha paciencia. Esperas hasta que el pescado esté quieto y medio distraído y meten la mano en el agua y lo cogen. Normalmente lo que hacen es agarrarlo por la boca, le meten los dedos en la boca al pescado y así lo pueden sacar. Pero es una pesca diferente que solamente se hace en estos lugares de río, porque en mar normalmente no se hace pesca en mano porque tiene que haber pues unas condiciones. Y se desarrolla mucho en esta parte del Amazonas. Entonces, las personas, los hombres sobre todo que sean amantes de la pesca, aquí les podemos incluir un tour y, invitándolos a que hagan su deporte favorito de una forma diferente. Tienen que tener presente que cuando conseguimos o cuando compramos o adquirimos tours de pesca, las personas no se llevan el pescado, lo pescan y vuelven y lo echan al río. Todo lo que sale del río debe quedarse en el río. No está permitido, como pasa en muchos lagos de pesca, que hay sobre todo acá en el interior, que lo que tú te pescas te lo llevas. Acá no, listo, vuelve y queda ahí. Y por último tenemos el turismo étnico, que es tal vez el más importante o el que más atrae a las personas para este tipo de destinos. El turismo étnico se trata de que las personas puedan convivir con la comunidad indígena, ¿listo? Tú les puedes ofrecer alojamiento, ya sea desde 1, 2 o 3 noches. Ahorita hablamos acerca de la comunidad macedonia, donde las personas no solamente van a ir a dormir en una maloca, sino que la idea es que entiendan la cultura y que convivan con ellos. Entonces se tienen que levantar a la misma hora que lo hacen los indígenas, tienen que ir a pescar, las mujeres tienen que ir a cocinar, les enseñan acerca de su gastronomía, tienen que vivir la experiencia, tienen que estar en la parte de la tradición oral que hacen de generación en generación, tienen que ver con la crianza, o sea, la idea es que se involucran literalmente con la comunidad indígena y viven con ellos el día a día de cómo lo harías si tú fueras indígena. ¿Listo? ¿Qué es importante en el turismo étnico? Que no se nos puede, mejor dicho, pasar y tenemos que decírselo a todos los viajeros. Son las recomendaciones, sobre todo el respeto, por favor. Resulta que cuando nosotros estamos visitando uno de estos lugares, hagan de cuenta que es como visitáramos la casa del vecino. Entonces el vecino es mi amigo, el vecino es mi parcero, perdón por la expresión, el vecino es muy chévere, pero es la casa del vecino y merece respeto. Lo mismo pasa cuando hacemos turismo étnico. Entonces, cuando vamos allá tenemos que respetar sus valores, sus creencias, sus tradiciones. Por ejemplo, las mujeres. Recuerden que en muchas comunidades indígenas la mujer es, voy a decirlo, suena muy feo, pero digamos que es menospreciada, es por debajeada frente a los hombres. Entonces, si es una mujer que es aquí en la ciudad o en el interior, es independiente, digamos, sin llegar pues a esto, es como feminista, tienes que ser consciente, el pasajero tiene que ser consciente de a dónde está yendo. O sea, ya no puedes ir a alegarle y decirle, no venga porque le está diciendo eso a la señora, o no venga porque trata así a su mujer. No, esas son las costumbres de ellos, es su tradición y tenemos que respetar. Tenemos que acogernos a las normas, a los deberes y a los derechos que tienen las comunidades indígenas si decidimos o si pretendemos compartir con ellos. ¿Listo? Es muy importante que entendamos que la relación que ellos tienen es primero con el ecosistema y luego con las personas. Entonces, eso es muy importante, no podemos ir a interrumpir sus tradiciones ni sus costumbres. ¿Listo? Bueno, eso acerca de los tipos de turismo. Otro tipo de turismo que se hace se llama la ruta de los lagos y los ríos. Hay principalmente 3 destinos que se pueden hacer esta experiencia de navegar en kayak o hacer o en canoas nativas en el Amazonas. ¿Listo?
Lo primero es en el lago Tarapoto, que ya lo vimos. Normalmente se hace un recorrido en kayak, se da un espacio para que las personas miren el ecosistema, hagan avistamiento de aves, si quieren hacer pesca lo pueden hacer. Y volvemos otra vez, ¿listo? ¿Qué es importante? Ninguno de estos tipos de turismo las personas lo pueden hacer solo. Es decir, las personas dicen, no, venga, es que yo quiero ir a explorar por mi cuenta, alquíleme un kayak que yo cojo río para arriba. Eso no se puede hacer en el Amazonas. El Amazonas es un río de cuidado, de respeto, y siempre deben ir acompañados de intérpretes ambientales o de guías. En ningún caso se permite la navegación de visitantes solos por el río Amazonas. ¿Listo? También podemos hacer canotaje en una quebrada que se llama Matamata. Matamata es el nombre de una tortuga que hay en el Amazonas, que hay mucho en esta zona de la quebrada. Entonces, no solamente vamos a hacer kayak, sino que vamos a poder hacer avistamiento o interacción más bien con esta tortuga. Y por último, en Isla Mocagua. Isla Mocagua es una isla que está del otro lado del río Amazonas. Entonces, literal, hay que atravesar todo el río Amazonas para poder llegar a la Isla Mocagua. Aquí vamos a encontrar el pez pirarucú, vamos a encontrar el caimán, vamos a encontrar babillas. Es un destino súper lindo si podemos hacer este recorrido, pero por ejemplo para Isla Mocagua mínimo tienes que ir con 2 intérpretes ambientales, o sea, estás atravesando el río Amazonas, el río más caudaloso del mundo. Eso no es como simplemente yo cojo un kayak y voy haciéndolo aquí en un lago. No, son unos cuidados especiales, tienen una técnica especial ellos para navegar por el río. Entonces, son actividades que se pueden hacer, pero siempre recomendarle al pasajero, por favor, que no lo haga por su cuenta. Deben ir acompañados con alguien porque la selva, muchas personas se han perdido en la selva, muchas personas se han ahogado en el río, entonces no queremos eso para nuestros viajeros, entonces siempre la recomendación de que vayan acompañados. ¿Listo? Y como les comenté, ya la última parte de nuestra presentación es hablar acerca un poco de la hotelería, que ustedes sepan qué pueden ofrecer a sus pasajeros en destino. Como lo hablamos en un principio, en Leticia, obviamente por ser la capital, es donde existe la gran variedad, por así decirlo, de oferta turística, oferta hotelera, donde hay mayor oferta hotelera en toda la región de la Amazonas. Si los pasajeros quieren comodidad y no quieren untarse de selva, pues los alojamos todas las noches aquí en Leticia, no hay ningún problema. Si ustedes ven, son hoteles muy cómodos. Aquí tenemos un ejemplo de 4 hoteles diferentes. Este, por ejemplo, es el Hotel Guaira Suite. A partir de este año es como un hotel de mejor categoría que hay en Leticia, muy cómodo. Aquí tenemos el Hotel Yurupari. Aquí tenemos el Hotel Utuane. El Hotel Utuane es muy típico de la región amazónica. Si ustedes ven la infraestructura es en madera. Tiene un único problema, es que está como a media hora de Leticia, entonces pues los viajeros no les gusta mucho porque salir y todo pues se les dificulta un poquito. Y este hotel que ustedes ven aquí, que es el más grande y el más tradicional en Leticia, se llama el Hotel Anaconda. El Hotel Anaconda fue tal vez la primera estructura hotelera que hubo en Leticia. Es un hotel ya un poquito, varios añitos tiene. Le han hecho algunas remodelaciones, están intentando pues que vuelva a tener la majestuosidad que estuvo en su momento, pero digamos que es un hotel que tiene 4 pisos, actualmente no tiene ascensor, entonces para esos pasajeros adultos mayores se dificulta un poquito. Pero en general podemos decir que en Leticia hay buena hotelería, es cómoda, no hay full estilo, recuerden por favor, en Leticia no existe full estilo ni las 3 comidas. Normalmente no se ofrecen las 3 comidas porque los tours, cuando hacemos los tours se ofrece el almuerzo. Aunque haya hotel de Cameron en Leticia, no significa que sea full estilo, como normalmente son los de Cameron. ¿Listo? Entonces en Leticia no existe full estilo, hemos dicho, en ningún lugar del Amazonas, bueno, excepto el hotel que está en la selva. Pero digamos que en Leticia no hay hotelería full estilo. Son hoteles muy buenos, muy cómodos, pero pues hasta ahí. Y les queríamos mostrar la hotelería que se maneja en Puerto Nariño. En Puerto Nariño hay 2 tipos de alojamientos específicamente. El Hotel Guaira Selva, que es un hotel cómodo, hermanito del Guaira Suite que vimos ahorita. Si ustedes ven, pues son habitaciones cómodas, su cama, su baño. ¿Qué problema tiene el Guaira Selva? Solo tiene 10 habitaciones en todo el hotel. Entonces es un hotel que siempre está lleno.
Es un hotel que hay que reservar con tiempo. La idea es que los pasajeros puedan hacer un combinado entre el Hotel Guaira Suite, que está en Leticia, y el Hotel Guaira Selva, que está en Puerto Nariño, para que puedan vivir la experiencia completa. Pero si los pasajeros dicen, no, venga, yo quiero vivir lo que es realmente la experiencia del Amazonas, pues los vamos a llevar al Ecotel Aldea. Es un hotel que está a borde de un lago. Es un hotel tradicional, son tipo cabañitas, tal vez. Y no tiene todas las comodidades. A veces recuerden que en Puerto Nariño es un lugar aislado, entonces pasan días en los que de pronto no hay suficiente agua, entonces hay racionamiento de agua o de energía. Es algo natural. Estamos en la selva amazónica, por Dios, es algo que hay que dejarle muy presente a los viajeros. Recuerden siempre tenerles claro a qué destino están yendo, ¿listo? Y informarles los pros y los contras y los beneficios que van a tener o las restricciones que puedan tener. En este caso, el Ecotel La Aldea es maravilloso, está en medio de la selva, pero como todos los hoteles que están en Puerto Nariño, puede tener algún tipo de restricción. ¿Listo? Y por último, el tercer tipo de alojamiento que tenemos, que son los hospedajes en las reservas naturales. Esta reserva natural se llama Marachá, es una comunidad indígena, así como ahorita vimos que había en la comunidad indígena Macedonia, esta reserva también funciona de la misma forma, es un alojamiento con una comunidad indígena, en la cual las personas tienen que acomodarse a las costumbres de ellos. Por favor, recuerden, no es un hotel, es una comunidad indígena, es una reserva natural con condiciones específicas. ¿Listo? Entonces, es importante hacerle claridad a los viajeros. Entonces, retomemos. Si es un pasajero que dice, no, yo quiero ir al Amazonas, pero no quiero untarme de selva, lo alojamos solo en Leticia. Ah, no, sí, yo quiero vivir la experiencia de la selva, lo alojamos un combinado Leticia-Puerto Nariño. No, venga, yo quiero interactuar con la comunidad, le hacemos un combinado entre Leticia y una reserva natural. ¿Listo? Bueno, mis queridos agentes de viajes, este ha sido la capacitación que hemos hecho sobre el destino Amazonas. Espero que les haya quedado claro, espero haberles podido ofrecer información adicional a la que ya tenían, que nos sirva para poder asesorar muy bien a estos viajeros, para poder cerrar nuestras ventas. El Amazonas es un destino espectacular, un destino bellísimo. Por favor, siempre pendientes de hacerle recalcar a los pasajeros la conservación. Tenemos que cuidarlo, es una maravilla que tenemos. No muchos países en el mundo tienen la oportunidad de tener esta selva amazónica, nosotros la tenemos, entonces ofrezcámosla con tranquilidad. Recuerden que nosotros tenemos programas solo Leticia, Leticia con Puerto Nariño, Leticia con comunidad indígena, dependiendo de lo que los pasajeros quieran. Estamos muy atentos para responder todas sus dudas, todas sus inquietudes. Nos pueden escribir por el WhatsApp, pueden ver nuestras capacitaciones. Y este video que les voy a poner ahora está en nuestro canal de YouTube. Desde ahí lo pueden descargar o lo pueden compartir, no tiene logos, entonces lo pueden mandar a sus pasajeros para que se vayan motivando. ¿Listo? Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el viernes en la siguiente capacitación. Recuerden que vamos a tener capacitaciones lunes, miércoles y viernes, siempre a las 9 de la mañana, diferentes destinos para que nos vayamos eh, conociendo un poco más de los atractivos que tiene nuestro país mientras pasamos pues esta época de cuarentena. Entonces aquí los dejo con el video. Muchas gracias. Esto es Leticia, un destino donde las fronteras no existen, un lugar que te hará parte de su cultura, de sus costumbres y de sus sabores, un lugar en el que la naturaleza es un hogar para todos y en el que no existen caminos que no puedas cruzar. Si buscas un paraíso que lo tenga todo, ven a Leticia, porque aquí no te faltará nada. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos después.